Amén. No se siente. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 17 al versículo 25. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Todos. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pueden tomar asiento. Aquí está una historia. La historia de Lázaro. Y aquí nos encontramos que vienen noticias al Señor Jesús. Y en el versículo 1 dice que Lázaro estaba enfermo y estaba allá en Betania, en donde ellos vivían, con María y Marta. Versículo 2 dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y luego versículo 3 dice: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. La primera cosa que nosotros encontramos es acerca de la realidad de las personas. En este caso, la realidad del amigo de Jesús. ¿Cuál era esa realidad? La realidad era que este amigo de Jesús, Lázaro, eran buenos amigos. Dice la Biblia que Lázaro se encontraba enfermo, aún no había muerto. Y dice ahí que entre donde estaba Jesús a Betania había solamente como unos 15 estadios. No eran ni 15 millas ni 15 kilómetros, más o menos. Si pudiéramos poner una distancia, y estoy simplemente pensando qué tan lejos estaría, pero más o menos de aquí al periférico pudiéramos decir que estaba Betania. Y dice la palabra de Dios que Lázaro aún no había muerto, estaba enfermo. Y esa era la realidad de que estaba enfermo. Versículo 4: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice la Biblia en el versículo 5: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Eran buenos amigos. Habían pasado tiempo juntos. Lázaro era buen amigo del Señor Jesús. Por eso habían enviado a Jesús para que fuera, porque en cierta manera tenían palancas, amén. Sabían que el Salvador, el gran doctor, podía en ese instante, si él quería, caminar quizás una media hora, unos 20 minutos hasta donde estaba Lázaro y hacer algo por Lázaro. Pero dice la Biblia en el siguiente versículo que el Señor Jesús se queda ahí. Versículo 6: se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Habrá sido que él no amaba a Lázaro? ¿Habrá sido que él no amaba a María, a Marta? No les importaba y decía: ¿por qué me están quitando el tiempo? ¿Por qué me están mandando a traer? ¿Que no saben que estoy ocupado aquí haciendo otras cosas? Yo no creo que esa era la situación, porque en el versículo anterior dice que esta enfermedad era para la gloria de Dios. ¿Cómo una enfermedad puede ser para la gloria de Dios? Porque mi oración sería: Señor, yo mejor prefiero darte la gloria a ti cantando que con una enfermedad, amén. Prefiero darte la gloria viniendo a evangelizar que estando allá en el hospital. Pero Dios se interesa más en nuestra vida espiritual.
A veces no entendemos lo que es nuestra vida espiritual. Estamos tan alejados de Dios. Nos envolvemos cada uno de nosotros en nuestras propias cosas y problemas y situaciones y trabajo y estudios y problemas y relaciones, que nos olvidamos de Dios completamente. Y cuando nos olvidamos de Dios, Dios de alguna manera quiere hacernos regresar, y en ocasiones es por las buenas. Dios dice: mira, ve a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En otras ocasiones Él deja que sucedan situaciones en nuestras vidas, y a veces situaciones muy difíciles, que cuando vienen a nuestra vida comenzamos a clamar a Dios, comenzamos a pedir a Dios, comenzamos a decirle: Señor, por favor, hay un Dios en el cielo y yo te pido y yo te ruego. Y es ahí cuando Dios se interesa más en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque antes de la enfermedad no me acordaba de Dios. Antes de los problemas ni siquiera venía a la iglesia. Antes de que mi matrimonio quizás se hubiera dividido, ni siquiera leía la Biblia, ni siquiera oraba. Y hermano, hermana, antes de que sea demasiado tarde, acércate a Dios. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. La realidad en cuanto al amigo de Jesús, que era Lázaro, era que Lázaro estaba enfermo y que Lázaro ahora había muerto. Había muerto. Versículo 17: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y entonces esta es la historia, que los versículos que acabamos de leer. Marta en el versículo 21 le dice a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta le dice: si hubieses estado aquí. En ocasiones decimos nosotros: si hubiese hecho diferente, esto no hubiera pasado. Si hubiese hecho esto, esto no hubiera pasado. Pero sabes, dicen allá afuera en el mundo, el hubiera no existe. Importa lo que yo hago de ahora en adelante. Importa cómo yo voy a vivir mi vida de ahora en adelante. Importa si voy a leer la Biblia de ahora en adelante. Importa si voy a acercarme a Dios de ahora en adelante. Y aquí está Marta, y parece como que se está quejando: Señor, si tú hubieses estado aquí, ¿por qué no viniste? ¿Por qué no llegaste antes? Ahora nuestro hermano Lázaro ha muerto. Como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Y en ocasiones le queremos echar la culpa a Dios: Señor, si hubieses hecho algo, si el doctor hubiera llegado, si me hubieras cerrado los ojos en vez de haberme casado con este hombre o con esta mujer, si hubiera sido diferente, si otro muchacho se hubiera enamorado de mí, entonces hubiera sido diferente. Pero es tu culpa, y le queremos echar la culpa a Dios. A María, en el versículo 32, vean lo que dice ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente, no solamente Marta, María también. Marta sale a recibirle allá afuera. María está ahí en casa y dice que se pone de rodillas ante el Salvador. Ahora, nota que el Señor Jesús no le dijo: levántate, no me adores a mí, adora a Dios. ¿Sabes por qué no dijo eso? Porque Jesús es Dios, amén. Pero ahí está María y le dice: si hubieses estado aquí antes. Y el Señor Jesús le dice a Marta: tu hermano resucitará. Marta le contesta: yo sé que resucitará en el día postrero. Pero ellas están rogándole, habían rogado antes que viniese, y ahora le está diciendo: yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Número 2, lo que encontramos es el ruego de las hermanas de Lázaro. El ruego de las hermanas de Lázaro. Ellas quieren lo mejor para su hermano. Ellas querían que el amigo de Lázaro, Jesús, pudiera venir antes.
pero ahora se están quejando. Ahora le están diciendo a Jesús: si hubieses venido antes. Pero ellas creían que Lázaro iba a resucitar, porque por eso creían que había una resurrección después de morir, aún antes de que hubiesen visto a Jesús resucitar. Porque Marta le dijo: yo sé que Lázaro, mi hermano, resucitará en la resurrección. Y eso es algo que tenemos nosotros que tener presente. ¿Sabes tú que vas a resucitar en el día de la resurrección? La palabra de Dios nos habla de que va a haber una resurrección. Vean lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses. Vamos, no se pierdan ahí de donde estamos ahorita, pero vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay quienes tienen esperanza y hay quienes que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que tienen esperanza? Los que tienen esperanza son los que han aceptado a Cristo en su corazón como Salvador personal. Si tu hermano sabes que al momento de morir tienes vida eterna, y no cuando mueras, desde ahorita tienes esa esperanza. Si tú dices: yo no sé a dónde voy a ir, entonces no tienes esperanza. Dice acá: hay quienes no tienen esperanza. Hay unos que están casados con esperanza y tienen esperanza. Pero versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos a los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice los muertos de la iglesia bautista. Si tú estás confiando que esta religión, esta iglesia te va a dar salvación, estás en graves problemas. Amén, porque no es una religión. No dice los muertos en tal iglesia, los muertos en tal religión. No dice los muertos que hicieron tantas buenas obras, sino dice los muertos ¿en qué? En Cristo. De tal manera que si al morir Cristo vive en mí, yo tengo vida eterna, tengo salvación. Lo que importa es si morí en Cristo o morí sin Cristo. Y aquí dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Regresando a Juan capítulo 11, entonces vemos, número 1, la realidad. Lázaro está enfermo y Lázaro muere. Número 2, el ruego de las hermanas de Lázaro. Número 3, vemos la respuesta de el Señor Jesús. ¿Cuál fue esa respuesta? La primera respuesta la encontramos en el versículo 4. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Versículo 23, la respuesta que le da a Marta, le dice: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Tenemos una respuesta de parte de Dios cuando nosotros vamos a Dios. Dice la Biblia: clama a mí y yo ¿qué? Y yo te responderé. Pastor, pero clamo y no escucho, no veo nada. Hace años estábamos repartiendo folletos e invitaciones aquí en San Bartolo, y recuerdo muy bien un señor, estábamos en el segundo piso, y son edificios de 4 pisos, y tocamos a la puerta y le dimos un folleto a un señor. Tratamos de darle un folleto a un señor y le dije: mire, venimos de la iglesia cristiana bautista, queremos regalarle un folletito, lo queremos invitar. Y él me dijo: Dios no existe. Y le dije: ok, ¿por qué usted cree que Dios no existe? Y él me dijo: mira, te lo puedo demostrar. Dije: wow, pues ¿qué va a hacer? Y dice: mira, si
me bajo al patio y grito: hey Dios, si tú existes, avienta una semita. Eso es lo que dijo. Dice, no va a caer nada, porque, ¿sabes por qué? Porque Dios no existe. Ahora, si nos vamos a esas, podemos llegar a muchísimas conclusiones, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos y lo que sí conocemos es que la palabra de Dios nos dice que Dios existe. Dios existe porque vive en mi corazón, porque vive en tu corazón. Dios existe porque Él es el creador. No hay manera, no hay forma de que tengamos este mundo, de que vivamos nosotros, si no hubiese un creador. Y Dios existe, y porque Él existe, nosotros encontramos de que tenemos nosotros una respuesta de parte de Dios. Cuando nosotros clamamos a Él, Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Estamos en problemas y no sabemos qué hacer, clama a Él y Él te va a responder. Necesitas ayuda, necesitas consuelo, clama a Él y Él te va a responder. Estés en la peor situación, en el peor de los problemas, ve a Él y clama a Él y Él te va a responder. Nos alejamos tanto de Dios que llegamos a clamar y a buscar ayudas en cosas que muchas veces no nos ayudan para nada. Vamos con el vecino y pedimos consejo. Vamos a libros y buscamos ayuda. Vamos a veces hasta las plantas: ayúdame, si no te ahorco. Y no encontramos ayuda. ¿Sabes qué? Ve a Dios. Arrodíllate, pasa tiempo con Dios. Dile al Señor: Señor, han pasado días o meses o años y no he visto tu poder. Necesito, Señor, que tú me des una respuesta, que me guíes qué hacer. Me siento desanimado, me siento desesperado, no sé qué hacer. Y busca una respuesta de parte de Dios. Y ¿sabes qué? Dios nos puede responder. De Dios son las respuestas. Cuando vinieron a José, Faraón y los hombres y le dijeron: hey, queremos que tú nos des la respuesta. Y él dijo: bueno, te puedo decir cuál es el sueño, pero de Dios son las respuestas. De Dios, Dios tiene la última respuesta. Le dijeron a Daniel: hey Daniel, danos una respuesta. Daniel dijo: de Dios son las respuestas. ¿Sabes? La última respuesta que vamos nosotros a tener es cuando estemos delante de la presencia de Dios y nosotros podamos estar ahí, tocar ahí. Y yo creo, ¿verdad?, que muy posiblemente Pedro, si él está ahí a la puerta del cielo, él va a responder y nos va a dejar entrar al cielo. Dice la palabra de Dios que Él está tocando a la puerta de nuestro corazón. Él quiere entrar y también Él quiere una respuesta de parte de nosotros para salvación. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás buscando una respuesta en Jesús? Bueno, Marta, María buscaban una respuesta y de Jesús fue la respuesta. Número 4. Vemos la reacción de Jesús. ¿Cuál fue esa reacción? En el versículo 34 dice la Biblia. Bueno, vamos a ir al versículo 32. Ya lo leímos. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Juan capítulo 11 versículo 32. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? ¿Cuál fue la reacción? Que el Señor Jesús se estremeció y se conmovió. Vio a Marta, a María llorar y Él no dijo: humanas, mujeres que no entienden. Jesús entiende nuestros problemas y nuestra situación en que nosotros estamos. Él se compadece de nosotros. Ve lo que dice versículo siguiente, versículo 34. Dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35, el versículo más corto de la Biblia, dice: Jesús lloró. ¿Por qué habrá llorado Jesús?
Porque Él se compadece también. Él no es un Dios que dice, yo soy un Dios que no me importa acá los humanos. No, el Señor Jesús lloró. Cuando, la semana pasada fuimos a ver a Alejandra Sotelo. Y su cumpleaños fue el día miércoles y la fuimos a ver y estuvimos ahí con ella. Y hemos estado orando por Ale. Es cuñada de mi es hermana de mi cuñado Iván. Y estamos orando, yo le estoy pidiendo mucho al Señor y estamos orando. Y Dios puso en mi corazón para ir y poder llevarle un pastel y cantarle a feliz cumpleaños. Pero en mi oración sabemos y oro a Dios y le digo, Señor, yo sé si se va al cielo, ella va a decir, ¿por qué no me trajiste a este lugar más rápido? Porque aquí está muy bonito. Pero también oramos y le decimos, Señor, dánosla unos más días, más meses, más años, más tiempo. Cuando Jesús dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo haré. Él está diciendo, yo te estoy dando a ti la oportunidad para que ores al Padre Celestial, te acerques conmigo. Yo entiendo tus problemas, yo entiendo tus aflicciones, yo entiendo tus necesidades. Sí, sabemos que vamos al cielo. Si tenemos a Cristo, sabemos que vamos al cielo. Pero también Dios dice, mira, puedes orar y puedes clamar y puedes pedir. Jesús pudo haber dicho, no, mira, María, Marta, olviden, ya Lázaro ya se murió, ya lo van a ver allá en el cielo. Pero Jesús aún, dice la Biblia, Él lloró y se estremeció. Fue la reacción de Jesús. Dice más adelante, no solamente en el versículo 33, en el versículo 35, versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús dice profundamente conmovido. No dice Jesús como que suspiró una vez y ya, sino Jesús, dice la Biblia, fue profundamente conmovido. Yo no sé usted, pero cuando yo pienso en algo, en alguien, estamos orando, yo me pongo a llorar y me conmueve profundamente. Cuando oímos noticias del pastor Luis, yo estaba llorando por el pastor Luis. Cuando nos dieron noticias del hermano Pablo, yo estaba llorando por el hermano Pablo que se cayó de una nube y se puso a llorar, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? El hermano Cruz, David Cruz. Y vemos situaciones y nos conmueven. Bueno, Dios es Dios, el Señor Jesús es Dios. Pero cuando vio ahí a Lázaro, su amigo, Él se conmovió. Dios no es un Dios de lejos. Nuestro Dios es un Dios de cerca, que se compadece de nuestras aflicciones, que podemos nosotros ir a Él como a un padre y le podemos orar y podemos orar a Él muy estrechamente y Él te oye. Él nos oye y Él nos escucha. Él quiere que tú ores más. Él quiere que tú le pidas más. Él quiere que tú te acerques más a Él. No lo dejes, no te alejes de Dios. No le des la espalda, acércate más a Dios. Sí, Él quiere que te acerques, pero nosotros necesitamos de acercarnos más a Dios. Lamentaciones capítulo 3, vamos a ver si encuentran este versículo. Lamentaciones capítulo 3. Jesús se compadece porque Él nos ama. Somos sus hijos, somos hijos de Él. Lamentaciones 3:31. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Dios no nos deja,
Dios no se olvida de nosotros. Tú podrás decir, se ha olvidado de mí el Señor. No, Dios no se olvida de nosotros. Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Nosotros somos los que nos apartamos de sus caminos. Nosotros somos los que nos empezamos a envolver y a enredar en los negocios de esta vida. Pero Dios nunca nos deja. Dios nunca nos desampara. Él está siempre a tu lado. Simplemente Dios está esperando a que tú clames a Él y que tú le vayas con Él y le ruegues y le digas, Señor, te necesito. Y Él va a estar ahí, dispuesto para volverte a recibir otra vez. No es como nosotros que de repente nos enojamos, el esposo y la esposa, y ahí va el esposo a pedirle perdón, porque somos nosotros los que siempre pedimos perdón, amén. Y va el esposo, perdóname mujer, y ella, no me hables por otros 2 años o 1 año. El Señor, nuestro Dios, no nos hace así. Cuando vamos a Él y buscamos su rostro y le pedimos perdón y le pedimos su ayuda, ¿sabes qué? Él está inmediatamente dispuesto a ayudarnos, a darnos de su ayuda. ¿Y cuál fue esa ayuda de Jesús acá? Fue una ayuda muy importante. Regresa a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 39. Dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Conocía muy bien a su hermano, amén. Dice, no, Señor, si en su cuarto ni entrábamos, ahí en el sepulcro menos, no vayas, no entres. Hiede mucho, apesta. Versículo 40, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, hermana, ¿crees o no crees? Jesús dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Lo único que tenemos que hacer es creer para ver la gloria de Dios. No tenemos que hacer muchas cosas, mucha faramaya. Simplemente lo que Dios dice, cree y verás la gloria de Dios. Ve lo que dice el versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo único que yo tengo que hacer es creer en Él para la salvación. No tienes que venir acá 20 veces, no tienes que portarte bien, no tienes que cambiar alguna cosa, simplemente tienes que cambiar tu corazón para creer en Dios. Ve lo que dice Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 14. Juan 3:14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Allá en el desierto, cuando Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, están en un desierto, en el desierto de Sinaí, y dice la Biblia que de repente salen un montón de serpientes y los empiezan a morder, y la gente empieza a morir. Y empiezan a clamar a Dios y empiezan a pedir a Dios salvación. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, haz una serpiente de bronce, y toda aquella persona que mire a esa serpiente será salva. Y Moisés obedeció. Moisés hizo una serpiente de bronce y les dijo a todos, a esos cientos de miles de personas que estaban muriendo, hey, solamente miren a la serpiente y serán salvos. Y había unos que decían, ay no, como que mirar a la serpiente y seremos salvos, chale, mejor yo. Y yo me imagino que se murieron. Pero otros dijeron, no, pues ¿qué nos cuesta mirar a la serpiente? Y ahí en el suelo tirados miraron a la serpiente, y como un acto de magia Dios les dio salvación. Moisés no les dijo, miren a la serpiente y pórtense bien. Miren a la serpiente, pero han sido buenos esposos. Miren a la serpiente, pero han sido buenos jóvenes, han sido buenos hijos, fueron obedientes en esto, aquello. Todos aquellos que tienen esta religión serán salvos. No, solamente mira a la serpiente y serás salvo. Y dice la Biblia aquí en Juan capítulo 3 versículo 14, de la misma manera que Moisés levanta esa serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado.
¿Por qué Moisés hizo eso allá cientos de años antes? Porque era una representación de lo que iba a venir en el futuro cuando Jesús fuese puesto en esa cruz del Calvario. Y lo único que tú y yo tenemos que hacer para tener salvación y vida eterna es poner nuestros ojos en Cristo. Es lo único. No es Cristo y buenas obras. No es Cristo y el bautismo. No es Cristo y mi religión. No es Cristo más algo más. Es solamente Cristo y nada más. Y gracias a Dios porque es solamente Cristo. Versículo 15, Juan 3:15. Para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 5, ¿cuál fue el rescate? El rescate fue que Dios tuvo misericordia de Marta, de María, tuvo misericordia de Lázaro, y Marta y María rogaron, creyeron, y dice, si tú crees verás la gloria de Dios. Y vamos a ver Juan capítulo 11, versículo 41. Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora, una pregunta: si Jesús da las gracias a Dios Padre, ¿no crees que tú y yo deberíamos de ser más agradecidos con Dios? Sí, ¿verdad? Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes. A propósito, Dios siempre nos oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en él. La razón que Jesús había dejado que Lázaro, su amigo, hubiera muerto era para que Marta y María creyeran más en Dios, se acercaran más a Dios, pero también que muchos judíos fueran salvos. Ahora, la Biblia no dice cuántos había acá, pero yo me imagino que fueron muchos. ¿Saben? ¿Cuántos habrán sido? Quizás cientos, quizás miles. La muerte de Lázaro ayudó a que miles de judíos creyeran en Jesús. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Cristo? Dios nos puede dar vida eterna. Dios nos puede dar salvación, pero ¿qué debemos de hacer? Creer en Él, de todo corazón, creer en Él. Y Dios está listo para ayudarnos, para guiarnos, para bendecirnos, darnos una respuesta y ayudarnos en ese tiempo de aflicción. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque oyes nuestra oración y nunca estás lejos. Te pedimos, Padre, que nos permitas ser mejores amigos, de la misma manera que el Señor Jesús rescató a su amigo Lázaro. Ayúdanos a nosotros a rescatar a nuestros amigos. Ayúdanos a nosotros a poder compartir, poder hablarles que solamente Cristo salva. Gracias porque eres nuestro mejor amigo. Gracias porque siempre nos escuchas y quieres lo mejor de nosotros. Gracias por la vida eterna que solamente está en Cristo. Y así, con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí. Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera eso. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna. Pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo. En esta mañana quiero pedirle a Cristo vida eterna. Quiero pedirle a Cristo salvación. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es creer en Él.
Lo único que tienes que hacer es creer en Él. ¿Habrá alguien en esta mañana que dijera: pastor, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero pedirle a Cristo vida eterna, salvación? Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta mañana quiero creer en Él, quiero poner mi fe en Él, quiero pedirle a Él vida eterna, quiero pedirle a Él salvación. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así levantaría su mano? ¿Alguien así? Muy bien, gracias a Dios. El piano va a empezar a tocar. Si Dios le ha hablado, toma una decisión. Hable con Dios. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a creer más en ti. Ayúdame a confiar más en ti. No le diga a Dios: ay, Señor, si hubieras estado ahí, si me hubieras ayudado. Al contrario, dígale al Señor: Señor, aquí estoy yo, creo en ti, ayuda mi incredulidad. Toma unos momentos para orar a Dios. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Vamos a tomar unos momentos, vamos a orar. Sigue orando, vamos a tomar unos momentos. Hay varios que han salido para que les expliquen. Y siga orando ahí en su lugar. Hable con el Señor. Vamos a tomar unos momentos para seguir orando. ¿Tiene algún amigo que no es salvo? Para Lázaro hubo una segunda oportunidad. Lázaro estaba muerto y Jesús lo rescató. ¿Cuántos amigos tiene muertos espiritualmente? ¿Tiene algún amigo que está espiritualmente muerto? ¿Algún amigo que no tiene a Cristo? ¿Alguna amiga que no tiene a Cristo? ¿Está muerto, está muerta como Lázaro? ¿Qué hizo Jesús? El Señor Jesús fue, le habló a Lázaro, le dijo: hey Lázaro, necesito hablar contigo. Y resucitó Lázaro. Tenemos que ir a donde están nuestros amigos, enredados en el pecado, enredados en la maldad, enredados en este mundo. Pastor, pero es imposible sacarlos de esa cueva. Pastor, es imposible sacarlos de tanto enredo. Están enredados en el alcohol, enredados en las drogas, enredados en relaciones promiscuas y puras cosas malas. Es imposible, Señor. No hay nada imposible para Dios. Nada más tenemos que decir: hey, ven fuera, ven para acá, te quiero hablar de Cristo. Y Lázaro resucitó. Y sabes, tú también puedes ayudar a tus amigos que resuciten. Puedes ayudar a tus amigos que salgan de esa cueva, que salgan de ese hoyo de donde están. Y va a ser necesario, cuando ya salgan, quitarles ciertas vendas y enseñarles poco a poco la palabra de Dios. Cuando Lázaro salió, ahí tenía enredado unas cuantas vendas, unos cuantos sudarios, no podía caminar bien, pero le ayudaron. No corrieron, le ayudaron. Y cuando alguien sale hacia Jesús, hay que ayudarle, hay que enseñarle, hay que instruirlo, hay que darle la palabra para que pueda caminar bien, para que deje de oler mal y que deje todo eso atrás, porque son una nueva criatura. Lázaro fue una nueva
criatura. Ahora Lázaro tenía una vida nueva. Pero ¿cuántos de nuestros amigos necesitan una vida nueva? Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias te damos por esta historia de Lázaro y cómo él obtuvo esta nueva vida. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes para poder llevar el evangelio y llevarla a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, para que puedan tener una vida nueva. Te damos gracias, te pedimos todo esto en el nombre dulce de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén.